Hola, si te pasa esto, este video es para vos. Vamos a cambiar el resorte neumático. Bueno, como les dije, hoy lo que vamos a hacer es cambiar los resortes neumáticos del capot. Es un proceso sumamente simple. El tema es que, obviamente, como están vencidos, vamos a tener que buscar una manera cómoda de poder sostenerlo mientras trabajamos. Con un destornillador fino, lo que tenemos que hacer es liberar la traba. Es una traba que sale hacia atrás y de esa manera se desprende el de arriba, y luego vamos a hacer lo mismo con el de abajo. Insertamos el destornillador y lo sacamos hacia afuera. De esa manera quedó libre el resorte viejo. Luego vamos a tener que bajar el capot y vamos a traer la pieza nueva. La pieza nueva normalmente va a venir en una funda plástica. Lo que vamos a hacer es, normalmente va a venir desarmada, o sea, va a venir con la pieza de abajo, y la pieza de arriba va a venir con una rosca que nos va a venir en el propio embalaje, que tenemos que la tenemos que enroscar primero antes de armarlo. La enroscamos. Y nuevamente lo que hacemos es volver a levantar el capot y lo mantenemos mientras colocamos las piezas. En este caso ya el destornillador no es necesario porque la pieza entra simplemente a presión. Lo mismo hacemos en la parte superior. Y ya está. Tenemos la pieza colocada, firme en su lugar. Y como vemos, podemos bajar el capó y volver a subirlo y ya queda como nuevo. No olvides suscribirte a mi canal, comentar cualquier cosa que necesites. En el link, en la descripción del video tenemos los links donde podemos conseguir esta pieza o links de utilidad. Y acá te dejo dos opciones de videos para que sigas viendo en mi canal.